Muy buenos días, mi nombre es Marco Fabián Rubio Fuentes, soy estudiante de la UNAD del programa Ingeniería de Telecomunicaciones. Actualmente me encuentro inscrito en el CCOB de la ciudad de Cúcuta. Mi código es 1090-416-910 y este es mi documento de identidad. Ok, bueno, el siguiente video es sobre eh, la tarea 2, el ejercicio 1, donde hacemos una simulación con la aplicación de fuerzas y movimiento del simulador de la Universidad de Colorado. En la guía nos hacen una serie de preguntas que debemos responder de acuerdo a los datos que nos arroja el simulador. En este caso, pues tenemos que la pregunta A, ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y superficie de hielo. Cuando nos referimos a madera, nos referimos a una fuerza de fricción y a la superficie de hielo cuando no existe fricción al respecto. En este caso, pues vamos a insertar el valor solamente, el valor de la fuerza aplicada. En este caso sería 514,1. 514,1 en la fuerza aplicada. Debemos realizar unos cambios en los parámetros del software. Esto se debe pues a que él trae unos por defecto y lo vamos a condicionar según los requerimientos de la guía. ¿Sí? Entonces tenemos el objeto a 6 metros, el objeto que es un cajón pequeño y vamos a realizar la simulación. Bien, aquí tenemos los valores de la fuerza aplicada, el valor obtenido de la fuerza de fricción, que es 294, menos 294 porque pues es una fuerza que está en contra a la fuerza aplicada. ¿Sí? Dice que la fuerza del muro solamente es cuando hay un impacto, pero en este caso pues como se detuvo la simulación ante el impacto, pues es cero. Y la fuerza neta, que es el resultado. Entonces, de acuerdo a esto, la fuerza neta nos arrojó 220,1. Según pues la teórica dice que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas obtenidas. Tenemos la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. La fuerza aplicada es de 514,1 newtons y la fuerza obtenida es de menos 294. La operación y nos arroja 220 para el caso de madera. Ahora vamos a hacer el cálculo de hielo. Borramos los parámetros y volvemos la posición del cajón. Y vamos a cambiar el valor por 22,1 newton. Y empezamos la simulación. Bien, y tenemos que como no hay fricción, la fricción es cero y por lo tanto la fuerza neta va a ser igual a eso es lo mismo que pues tenemos aquí en los valores. Como la fuerza neta es cero, pues obviamente no hay ningún valor en contra y por lo tanto nos da 22,1. En el punto B dice cuál es el valor de la aceleración del objeto. Sugerencia, revise el recuadro en la parte izquierda del simulador y responda para el caso de la superficie. Bueno, en este caso, pues aquí vemos la aceleración para el caso de hielo, que es de 0,22, ¿sí? Y 2,2 metros por segundo en el caso de madera. Estos pues valores ya les había tomado un pantallazo con anterioridad, pues para evitar. En la pregunta C, ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación tiempo? Entonces, según la gráfica obtenida, en la gráfica aceleración versus tiempo para la superficie de madera, se logra observar un incremento inicial, ¿sí? Al momento de aplicar la fuerza al objeto, luego esa aceleración se mantiene constante con respecto al tiempo y eso se debe a que no existe una variación de la fuerza aplicada al inicio.
¿sí? O sea, tenemos una aceleración, como una rapidez inicial y luego esta aceleración se mantiene. También podemos observar que al mantener la aceleración hay un incremento de velocidad, ¿sí? Esto es porque aquí se está aplicando un tipo de movimiento cinético. En la gráfica cuántica, en la superficie de hielo, se observa una aceleración casi nula, ¿sí? Esto pues se debe a que como no hay fricción, no hay aceleración y pues por lo tanto la velocidad se mantiene, trata de mantenerse lineal, ¿sí? En la pregunta de qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contratiempo mostrada en el simulador. Entonces, ok, bueno, en la qué tipo de movimiento, entonces vamos a revisar las gráficas. Entonces, para el caso de madera, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta el concepto de que cuando un cuerpo se desplaza a una velocidad que varía linealmente, dado que su aceleración es constante conforme avanza el tiempo. O sea, si tenemos una aceleración constante positiva, ¿sí? Significa que hay un incremento de velocidad uniforme. Entonces, pues por lo tanto, el movimiento rectilíneo uniforme es el que aplica a ¿qué? A esta gráfica. Ahora la superficie de hielo tenemos el siguiente. Entonces se observa el movimiento rectilíneo uniforme debido a que cuando un cuerpo se desplaza a velocidad constante, la aceleración es nula en línea recta. Por lo mismo que decíamos, como no hay fricción, no hay aceleración y por lo tanto la velocidad se mantiene lineal, ¿sí? En la pregunta D nos pide presente dos conclusiones respecto a los resultados obtenidos a la pregunta A y D. Entonces, de la A a la D. Entonces, pues, tenemos los dos escenarios, uno con fricción y el otro sin fricción. Entonces, para el escenario con fricción, lo primero que se observa es la cantidad de energía suministrada en la caja, ¿sí? Para poder moverla en una distancia X, que a su vez que por una intensidad de fuerza se genera una aceleración constante y esto lleva a que la velocidad se incremente de manera ascendente. En el escenario 2, que es sin fricción, se puede observar que la caja no requiere gran fuerza para su desplazamiento, lo que indica que su aceleración es muy baja y se mantiene una velocidad constante, como lo hemos descrito en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, esto es todo del video. Agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.